Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a hacer juntas el chal con mangas. Uno, porque me encanta el tango. Uno, no voy a cantar, que ya llueve. La modelaza que ves por aquí es mi hija y es un chal con mangas súper ponible, súper práctico de llevar y que lo vamos a hacer juntas como siempre. Vamos con el listado de materiales. Como siempre te lo voy a hacer lo más sencillo posible por si tú no consigues este tipo de hilos que puedas encontrar hilos similares. Yo he utilizado aproximadamente entre 550 y 600 gramos de hilo de grosor de 3,5. ¿Vale? ¿Por qué te digo de grosor de 3,5? Porque no es lo mismo el peso, o sea, 100 gramos de un hilo de 3,5 que de un hilo de 5 o 6. Entonces, yo he usado Flora de Drops. El color 8, si me dices cuántas comprar, yo he usado unas 6. Yo cogería 8 por si acaso quieres hacértelo un poquito más grande o quieres hacerle borlones. Y luego he utilizado dos ovillos de 100 gramos de Ziman para hacer calcetines. Si no tienes un Ziman cerca, puedes utilizar cualquiera de estos ovillos que se utilizan para hacer calcetines y hacer combinaciones de color. Si no te apetece hacer tus combinaciones de colores, puedes hacer todo el chal monocolor. Tendrás que comprar unos 500, 600 gramos de lana de aguja de 3,5. Yo he utilizado aguja de 3,5 y de 4. Y vamos a empezar explicando un poquito con un gráfico lo que es la construcción de este chal, porque es un chal muy fácil que utiliza siempre pues puntos muy básicos como el punto alto, el punto piña, el punto relieve por detrás, por delante. Eso es muy fácil. Entonces lo vamos a simplificar al máximo posible y ya te digo ahora que empezaríamos haciendo un anillo mágico, luego lo vamos a hacer, pero te explico un poquito por encima, un anillo mágico y que los aumentos los vamos a realizar en el extremo. Es decir, en cada uno de los extremos vamos a hacer un aumento, es decir, 3 puntos juntos en el mismo punto de base, y eso va a ser así en todas y cada una de las filas. Esto es algo que quiero que interiorices desde ya. Luego seguiríamos el montaje del chal haciendo un punto alto en cada punto, ahora lo veremos. Y cada vez que lleguemos al espacio de la cadena, haremos otro aumento de un punto alto, cadena, punto alto. Luego punto sobre punto, en este caso en el montaje serán puntos altos simples y acabaremos con 3 puntos altos en el mismo punto de base. Vamos a verlo porque esto es algo que hemos hecho muchas veces muy repetitivamente. Estoy trabajando, como ves, con una aguja de 3,5, pero puedes hacerlo con 3,5 o 4. Hacemos el anillo mágico y, como te he indicado en las instrucciones un poquito así escritas, lo que vamos a hacer es 3 cadenas de subida, que serían nuestro primer punto alto, 2 puntos altos más en ese anillo mágico, una cadena de separación. Esto es una de las bases más sencillas para empezar un chal. Es fácil, de verdad, anímate porque es muy sencillo. Y 3 puntos altos más al otro lado. Tiramos del hilito, por eso se llama anillo mágico, y cerramos. Ahí tenemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Este es el inicio del chal. Ahora hacemos 3 cadenas, giramos la labor y siempre en el inicio vamos a hacer 3 puntos juntos. O sea, ahí en ese punto hago 2 puntos altos más. Esto es nuestro aumento del extremo, que hace que nuestro chal crezca hacia los lados. Ahora, ¿qué hago? Un punto sobre cada punto. Son pasos muy fáciles, por eso es que tampoco los vamos a hacer uno a uno, sino que te iré diciendo fila 2, fila 3, lo que tienes que hacer, porque una fila de puntos altos no es más que hacer esto, ¿vale? El aumento en el extremo, y cuando llegas al centro entramos y hacemos un punto alto, cadena, punto alto. ¿Vale? Cada vez que digamos fila de puntos altos va a ser esto, hacer el aumento en el extremo y el aumento central. Pues esta fila 2 de lo que es el montaje del chal es así de simple. Bien, al final recuerda que ahí en la tercera cadenita debes hacer tu aumento de 3 puntos juntos en el mismo punto de base. Y esto es la parte del montaje del chal, es el inicio, por decirlo así, ¿vale? Ahora sí que vamos a pasar ya a hacer las partes del chal, porque este es un chal que tiene 3 partes y que también son muy fáciles de hacer. Atención, redoble de tambor, porque no, te quiero explicar que esto es un chal a espejo, y para que si en algún momento tienes alguna duda, quiero que te fijes que estamos aumentando 3 puntos en cada vuelta. Es decir, si empezamos con 3, en la siguiente fila tendrás 6, en la siguiente 9. Siempre te hablo de a cada lado del chal. Aumentamos 3. Y ahora sí, parte 1 de nuestro chal. Ya verás qué fácil es. La parte número 1 de nuestro chal se inicia siempre, esto aunque no te lo diga, siempre es así, haciendo un aumento de 3 puntos juntos en el mismo punto de base. ¿Bien? Fila 1, parte 1. Ponemos ahí el marcador si crees que lo necesitas, porque luego ahí es donde haces el aumento. Y lo que hacemos en esta fila 1, parte 1 de nuestro chal es
puntos altos a relieve por delante. Es decir, vengo por aquí, fíjate, ahí tengo el punto alto y lo cojo y lo dejo delante de la aguja. Punto alto a relieve por delante. Y paso y paso. Y nuevamente, cojo hilo, voy al siguiente punto, lo cojo por debajo, dejo la vareta encima y punto alto a relieve. Esto lo hago hasta llegar al centro, donde en el espacio de la cadena hacemos siempre el aumento de la misma manera. Una cadena, punto alto, una cadena. De esta forma estamos aumentando ese otro punto en el centro que nos hace que crezca también por la parte de debajo. Y así es la fila 1 de la parte 1. Un punto alto a relieve por delante en cada uno de los puntos hasta llegar al extremo donde siempre hacemos los aumentos. En el inicio, en el final y en el centro siempre van los aumentos, sea cual sea la fila que estamos haciendo. Fila 1, parte 1, fácil. Cuando la gires, tienes esta trenza. Eso te va a guiar. Esta es la parte de delante de tu tejido. La fila 2 y la fila 3 no las voy a hacer ahora porque es que son filas de puntos altos. Y ya sabemos hacer filas de puntos altos. Lo único que hay que hacer es aumento en el extremo y aumento en el centro. Es decir, la fila 2, que sería esta de aquí, y la fila 3 son de puntos altos. Yo no las voy a hacer ahora, pero tú tienes que hacerlas. Tienes que hacer una fila de puntos altos con el aumento en el extremo y en el centro y otra más. En la fila número 4 vamos a volver a hacer siempre nuestro aumento y vamos a hacer una puntada muy sencilla que es de enrejado, es decir, cadena que salta un punto, punto alto, cadena que salta un punto, punto alto. Aquí yo no he hecho esas dos filas, pero tienes que saber que tienes que haber hecho dos filas, la 2 y la 3. En la fila número 4 estarás en la parte frontal de tu tejido y eso te va a guiar la trencita, estás delante. Y lo que hacemos es aumento de 3 puntos y enrejado. El enrejado es hacer una cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Así es la fila número 4. Recuerda que debes haber hecho la 2 y la 3 y que ahora debes estar delante del tejido. La trencita te guía, eso es delante. En el centro hacemos nuestro aumento y siempre nos fijamos cómo he acabado aquí, con un punto pegado a otro punto, pues al otro lado igual. Esto te puede variar después cuando repitas la parte 1. Siempre, tal como acabo en un lado, me voy hacia el otro. Si aquí tengo un punto pegado a otro punto cuando he llegado al centro, así hago el siguiente lado. Y sigo con mi enrejado. Cadena que salta un punto, en el siguiente punto un punto alto. Cadena que salta un punto, en el siguiente punto un punto alto. Y así voy haciendo toda esta fila número 4, en la que estoy delante del tejido. Al final siempre aumento de 3. Listo. La fila número 5 vamos a hacer en una de las varetas un punto alto, cadena, y en la siguiente un punto piña. Cadena en una vareta, un punto alto, cadena en una vareta, un punto piña. En esta fila es donde yo introduzco el otro color. Si tú estás usando un hilo multicolor o lo estás haciendo en monocolor, pues olvídate de este paso. Pero te quiero enseñar cómo introduzco yo cada vez que cambio los colores, ¿vale? Yo lo que hago es, en esta fila, que ya voy a introducir el color, hago mi aumento de 3 y cuando estoy haciendo el tercer punto alto, ahí me detengo, cojo la hebra del nuevo color y la introduzco en ese primer paso de cierre de este punto alto, del tercer punto alto. ¿Vale? Estamos en la fila número 5 y ahora cojo la cola de hilo, el hilo que he cogido y todo junto, lo cierro, de esta forma no tengo luego que esconderlo. Y ahora en esta fila lo que vamos a hacer es una cadena que salta un punto, ahí lo abres bien para ver cuántos puntos tienes. Salto un punto y en el siguiente hago un punto alto y ahora vamos a hacer cadena en una de las varetas un punto alto y en la otra un punto piña. Vas a ver que es muy fácil también. Cadena, aquí tengo un punto alto, en uno voy a hacer un punto alto y en otro un punto piña. El punto piña son puntos altos que cierran juntos. Fíjate que estoy clavando en el mismo punto. Hago 1, hago 2, hago 3 puntos altos, puedes hacer 4 si quieres más gordita la piña. Y no los cierro ahora. Esto es un punto piña, es un punto básico de ganchillo. Y ahora cierro todos juntos. Cadena. Me voy a la base y me fijo. En una de las varetas hago un punto alto. Y en otra hago un punto piña. ¿Vale? Es muy fácil.
Aquí llego al centro y siempre respeto el centro. Cadena. En el espacio del centro siempre hago cadena, punto alto, cadena. Punto alto, cadena, punto alto, ahí en el centro. Y ahora hacia el otro lado sigo igual, ¿vale? Es enrejado, pero voy variando. En esta fila debes estar detrás del tejido. Cadena, salto un punto, en el siguiente hago un punto alto. Cadena, salto un punto y en el siguiente punto, que será el punto alto, hago un punto piña. Aquí haría un punto piña. En una de las varetas hago un punto alto, en la otra hago un punto piña, en la otra y siempre separados de una cadena. Cierro todos juntos, esto es un punto piña. Cadena, punto alto, cadena, punto piña. Es que siempre voy encima de las varetas. Y al final acabo haciendo mi aumento como siempre y aquí ya cortaríamos el hilo. La fila número 6 es una fila de enrejado nuevamente, pero vamos a hacer una pequeña variación cuando llegamos al punto piña para que se nos marque ese realce tan bonito que tiene el chal. ¿Vale? Es muy sencilla también. Fila número 6, levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento, esto ya lo sabemos hacer. Y ahora en esta fila número 6 debes estar delante de tu tejido. Hacemos el enrejado, que el enrejado que era cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto y cuando tengo un punto alto, simplemente encima del punto alto hago un punto alto. Y sigo. Cadena. Si lo que tengo aquí ahora en lugar de un punto alto es un punto piña, fíjate cómo lo cojo, así, a relieve. De esta manera, en esta fila 6 que estás en la parte delantera del tejido, la piña se va a quedar realzada y va a quedar mucho más bonita. Cadena, aquí que tengo un punto alto, pues punto alto. Cadena. Aquí que tengo un punto piña, lo cojo por debajo, a relieve. Cadena. Me voy al siguiente, que es un punto alto, pues punto alto. Hago mi aumento en el centro. Donde tengo un punto alto, hago un punto alto, cadena. Donde hay un punto alto, hago un punto alto, cadena. Donde hay un punto piña, lo cojo a relieve por delante. Estoy en la fila número 6 de la parte 1 y estoy delante del tejido. Es decir, la trencita me tiene que estar mirando. Y aquí, pues nada, acabo mi enrejado haciendo cadena que salta un punto y 3 puntos juntos en el mismo punto. La fila número 7 estaremos detrás. Y lo que vamos a hacer es el aumento y un punto en cada punto, teniendo en cuenta que esto es un punto. Es decir, lo único que hemos hecho es hacer un punto en cada punto, teniendo en cuenta que el espacio de la cadena es también un punto. Y ahora nos tocará hacer una fila más de puntos altos, que no la vamos a hacer juntas porque ya sabemos hacerla, que será nuestra última fila en la que estaremos delante de puntos altos. Es decir, la fila número 8 estamos delante y hacemos una fila de puntos altos y esta parte 1 acaba en la fila 9 en la que hacemos nuestro aumento y estamos detrás de nuestro tejido nuevamente y hacemos nuevamente punto alto a relieve por delante. Punto alto a relieve por delante. Aquí hemos acabado con la parte 1 de nuestro chal. Cuando giremos nos va a dar la trencita que nos guía la parte delantera. Vamos a la parte número 2. Si la parte 1 era fácil, la parte 2 es aún más sencilla. Las dos primeras filas son de puntos altos. La parte número 2 estarás en la parte delantera del trabajo, habríamos acabado aquí, y las dos primeras filas de la parte 2 son puntos altos. Es decir, hacemos una fila y 2 filas de puntos altos para empezar esta parte 2. Siempre respetando los aumentos. En el centro, si quieres colocar, puedes colocar aquí un marcador y en los extremos. ¿Vale? Esto es siempre igual. Y ahora vamos a hacer la fila número 3 de esta parte 2. Es sencilla, vamos a hacer como una especie de punto puff alargado, que vas a ver que es muy fácil de realizar. Esta sería la tercera fila de la parte. En esta tercera fila debes estar delante, guíate por la trencita, debes estar delante. Y aquí he vuelto a introducir el color, ¿vale?
En caso de que lo hagas de un solo color, olvídate de este paso. Pero de la misma manera que te expliqué, aquí he introducido el color. Y la secuencia, fíjate, la he adelantado un poco para que lo veas claramente. Es muy sencilla. Después de haber hecho los aumentos correspondientes, cada vez que lleguemos a un punto alto de la fila anterior, uno lo vamos a coger normal y el otro vamos a hacer este punto, que te digo que es como un puff alargado. Cojo el punto, como has visto, a relieve, pero no lo cierro. Vuelvo a cogerlo a relieve. Ahora lo haremos otra vez más lentamente. Y ahí, ahora sí paso por 2, por 2 y por 2. Fíjate bien, porque en esta fila número 3 de nuestra parte 2 lo único que hacemos es, siempre respetando los aumentos, me guío por la parte de abajo donde dice los puntos altos de la vuelta anterior, y en un punto alto hago un punto alto clavado arriba, como has visto, y en el siguiente abro un poquito así y me voy abajo, donde tengo el punto alto de la vuelta anterior, y lo tomo a relieve, fíjate. Ahora paso por 2, pero no cierro, vuelvo a coger hilo y vuelvo a tomar realce. Vuelvo a cogerlo por delante y paso. Y ahora tengo 4 arandelitas. Cojo, paso por 2, cojo, paso por 2, cojo, paso por 2. Siempre respetamos los aumentos y así es esta fila 3. En una fila, en una vareta hago un punto alto y en la otra hago este punto que te he explicado, que es simplemente hacer un punto a relieve como doble, que no cerramos, sino que lo hacemos por 2 veces. Esta es la fila 3 en la que estamos por delante y la 4 y la 5 son de puntos altos, o sea que dificultad 0. La fila 4 y la fila 5 son de puntos altos en la que estaremos detrás y delante nuevamente. Fíjate aquí cómo se ve claramente, pero es así. Acabamos en la 4 y la 5, que son 2 filas de puntos altos, y vamos a empezar la parte número 3. La parte número 3 empezaremos. La fila 1 será punto alto a relieve por delante, en la que al girar nos formará la trenza. Esta sería la parte 3. La primera fila sería un punto alto a relieve que al girarlo nos da la trenza, y luego son 1, 2, 3, 4 y 5 filas de puntos altos. Es decir, la parte 3 es la más sencilla. Se inicia haciendo el primer punto por detrás de la labor haciendo el relieve y luego son 5 filas de puntos altos. En esa tercera fila es donde yo he cambiado el color, ¿vale? Para darle un toque, porque son 5 filas de puntos altos. Entonces en la tercera, que sería la 2, 3, la cuarta fila de nuestra parte 3, ahí he cambiado el color. Y luego, para darle un detallito un poquito diferente, le he hecho una trencita a relieve en esta parte 3. Es decir, la parte 3 empezarás haciendo por detrás el relieve y luego harás 5 filas de puntos altos. En esa tercera fila de esas 5 cambio el color y ahí, para hacer un poquito más bonito, una vez acabada la fila número 6 de esta parte 3, estarás nuevamente delante y vas a volver a empezar el patrón. Recuerda que nuestro patrón empieza en la parte 1 del chal. Aquí hemos hecho en la tercera fila de puntos altos el dibujo y luego hemos hecho 2 filas más de puntos altos y nos estaremos encontrando nuevamente ahora a empezar la parte 1. Es decir, estaremos, una vez acabada la parte 3, volvemos a empezar la parte 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo hacemos por 2 veces, ¿vale? Es sencillo. Tienes que fijarte que al acabar esta parte número 3, has acabado en la última fila de puntos altos, la has hecho por delante, por tanto vas a girar la labor y vas a volver a hacer el punto de relieve, que es el primer punto de nuestra parte 1. Lo vas a hacer por 3 veces, es decir, vas a hacer la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Nuevamente la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y ahora te voy a enseñar cómo hacemos esta última parte de aquí, en la que he cambiado el color porque te enseñé a hacerlo con el color. Ya aquí yo he mezclado las 2 hebras y entonces he cambiado a aguja de 4 porque ya trabajo todo el rato con 2 hebras, pero lo intenté hacértelo con el mismo tono y no se veía bien. Entonces cambio de color y esto, aunque lo ves aquí pequeñito, estaríamos ya en el final del chal. Es decir, sería la tercera vez en la que repetimos nuestra parte número 1. Fíjate que aquí lo único que estoy haciendo es la parte número 1. Estoy en la fila del enrejado porque hay una pequeña variación. Es decir, hemos hecho la fila
la parte 1, la parte 2, la parte 3, nuevamente la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y ahora estaríamos al final de nuestro chal haciendo nuevamente la parte 1. Hasta aquí la fila de enrejado, la fila de punto piña, que ya te la sabrás porque la habrás hecho 2 veces, es igual, no hay ninguna variación. Estoy haciendo la parte 1, mi chal acaba en la parte 1, que la estoy repitiendo por tercera vez, pero cuidado porque tiene una variación que es la que te voy a mostrar ahora. Yo estoy haciendo aquí de la parte 1, sabes que hacemos una fila en la que hacemos punto alto, punto piña, punto alto, punto piña. Siempre me fijo bien en hacer tal como acabo el centro, hago el otro lado, punto alto, punto piña. Esta es la fila en la que hacíamos los puntos piñas de la parte 1, pero aquí vamos a hacer un poco diferente. Fíjate, la siguiente fila de la parte 1 era cuando cogíamos por la parte de delante un punto alto normal y cuando llegábamos a la piña lo cogíamos a relieve, ¿vale? Cadena en el punto alto. Esto puedes tirar hacia atrás el vídeo y ver cómo se hace la parte 1 de nuestro chal. Hasta aquí es todo igual, ¿vale? Estaríamos repitiendo por tercera vez nuestra parte 1 del chal. Donde hay un punto alto hago un punto alto, cadena, donde hay un punto piña lo cojo por delante y a relieve. Hasta aquí es todo igual, pero ahora lo que tenemos que hacer, fíjate, porque esta es la diferencia del final de nuestro chal y lo que lo hace tan bonito, es que debemos intercalar las piñas. Es decir, no vamos a hacer la fila de cierre, aquí en la parte 1 nos tocaría cerrar, hacer un punto por cada punto. Pero en este caso el final de nuestro chal es de piñas intercaladas. Y para hacer estas piñas intercaladas, dado que estamos ampliando en los extremos, es muy sencillo. Aquí ahora, fíjate, hemos hecho por la parte de delante la fila en la que hacemos un punto alto y donde tenemos una piña, un relieve. Ahora tenemos que intercalar la piña, ¿vale? Por ejemplo, fíjate, aquí en la fila donde hice las piñas, esta es la que hacemos los relieves. Pero ahora estamos nuevamente en la parte de detrás de nuestro tejido y en la fila en la que no hice piña, en la vuelta de las piñas, ahí debería hacer una piña. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hice una piña, pues ahí me tocará no hacerlo. Lo vamos a ver sobre la práctica, que es muy sencillo. Es decir, hago mi aumento, porque va a ser estas 2 filas de repetición tan largo como tú quieras tu chal. Hago mi aumento, cadena y ahí me toca una piña. Cadena y ahí me toca un punto alto. Cadena, fíjate que ya te tiene que cuadrar. Y ahí a partir de ahí ya será seguir la secuencia. Fíjate que en la vuelta donde hicimos piñas anterior, ahí no hice ninguna piña. Pues en esta, que estamos repitiendo la fila por detrás de hacer piñas, ahí tienes que hacerla. Ahí hago una cadena y aquí en la vuelta anterior de piñas hice una piña, por tanto en esta no la hago, hago un punto alto. Es decir, la secuencia es simplemente lo mismo. Una cadena en un punto hago un punto piña, una cadena en la otra cadena, o sea, una cadena y en la siguiente hago un punto alto. Lo único que tengo que hacer es ver cómo empiezo la fila, dado que he hecho aumentos, para que mis piñas queden intercaladas. Es decir, en la fila donde anteriormente no hice piña, aquí sí la haré, para que no me queden lineales, sino intercaladas. ¿Ves? Intercaladas. Es sencillo, una vez ya has hecho la primera parte, te vas fijando, aquí hice piña, pues en esta parte que vuelvo a estar detrás no la voy a hacer. Cadena, aquí no hice piña, por tanto aquí me tocará hacerlo. La fila en la que hacemos las piñas siempre estamos detrás de nuestro tejido. Puedes hacer la piña de 3 pasadas o de 4. Aquí hice piña, por tanto aquí no me tocará y siempre hay una cadena de separación. Y estas 2 filas son las que se repiten constantemente tan largo quieras tú el chal. Yo lo he hecho por 5 veces, pero si quieres hacerlo más largo lo puedes hacer más largo. Simplemente es intercalar estas 2 filas. La fila de piñas en la que estamos detrás y siempre respetamos los aumentos y nos fijamos tal como hemos acabado para hacer el otro lado exactamente igual. Es decir, si aquí tengo una piña, después de un punto, al otro lado exactamente igual. Y luego vuelvo a repetir la fila en la que estoy delante. Siempre empiezo haciendo mi aumento y en las filas en las que estoy delante, lo único que hago es 3 puntos en el primer punto, como siempre, de aumento, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Estas filas es en las que estás delante y no tienen mucha dificultad, sino que
hago una cadena, cuando tengo un punto piña lo tomo por delante, cadena, cuando tengo un punto alto, punto alto. De esta forma tan sencilla vas a hacer tan largo como tú quieras por la parte de abajo tu chal. Fíjate que son solo 2 filas las que se repiten. La que hacemos cadena donde hay un punto alto, cadena donde hay un punto piña a relieve. Esa es la que haríamos por delante y luego volveríamos a hacer la de puntos piña, que siempre es por detrás. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor, hacemos nuestro aumento y aquí la única dificultad es que intercalemos la piña. Es decir, esta fila es la de cadena. En una puntada hago una piña y en la otra un punto alto, en la otra una piña, pero lo tengo que hacer al contrario de la fila en la que hice las piñas de la vuelta anterior. Por ejemplo, en la vuelta anterior hice una piña, pues aquí me tocará hacer un punto alto. Aquí no hice ninguna piña, pues aquí siempre las vueltas que se repiten, que son 2, en la que hago la piña estoy detrás. Pues como en esa fila anterior de detrás no hice piña, aquí la hago. En esta no hice piña, pues la hago. ¿Ves? Es intercalar. Y ya luego sigues la secuencia, porque ves, aquí hice una piña, por tanto en esta no. La que hacemos piñas estamos por detrás. Y luego giramos la labor y volvemos a hacer la fila de punto alto y cuando llegamos a la piña a relieve. Es repetir constantemente esas 2 filas, tan largo como tú quieras tu chal por la parte de detrás, y la única precaución es que cuando hacemos la fila de piñas, que siempre recuerda tienes que estar detrás, saber dónde tienes que colocar la piña, dado que estamos haciendo aumentos, para que nos cuadre perfectamente y en lugar de tener piñas seguidas las tengamos así como ha quedado en este efecto tan bonito, que me hubiera gustado enseñártelo con el hilo tal cual, pero es bastante oscuro y la verdad es que lo tuve que repetir porque no se veía, no se apreciaba nada. He acabado haciendo el punto de enrejado, es decir, la parte 2 en la que hacemos los realces, ahí he acabado y lo he dejado de esta manera acabado. Que quieres hacerle otro punto, un punto bajo, lo que te apetezca. Vamos a repasar un poquito cómo se hace este chal. La parte 1, tiras para atrás, que ya sabes cómo va. La parte 2 en la que hacemos ese punto con color en el centro. La parte 3, que es toda de puntos altos, solo que en la central hacemos un dibujito. Volvemos a repetir la parte 1, fíjate, la parte 2, la parte 3 y volvemos a repetir la parte 1, tal como te he enseñado con el hilo rosa, pero cuando llegamos a la parte de las piñas, en lugar de cerrar, lo que hacemos es este paso a paso que te he enseñado de intercalación de puntos piña, contrarios a los que teníamos en la vuelta anterior. Puedes darle más vueltas si lo quieres más largo, ¿vale? Pero como ves es sencillo. Ahora entonces en la parte de delante de nuestro chal, lo que sería la pechera, realmente lo que voy a hacer es nuevamente la misma puntada similar, así que vamos a hacerlo paso a paso porque es súper sencillo. Fíjate que esta es la parte de arriba, de pico a pico dijésemos del chal, y esto es la pechera, ¿vale? Para hacer este trabajo de aquí lo único que he hecho es hacer un punto de relieve, el punto de calado, punto piña y punto de calado. Lo mismo que cuando hicimos aquí el final del chal, lo vamos a hacer en la parte frontal de la pechera. Coges tu chal, la parte larga, de pico a pico, y fíjate, me coloco en la parte de delante, las bolitas mirando hacia mí. Hago 3 puntos de aumento en el extremo y ahora, de forma lo más equitativa que puedas, vas haciendo un punto alto en cada punto. Acuérdate que debes estar en la parte de delante para hacer este remate de la pechera de tu chal. Vamos haciendo un punto en cada punto y ahora giramos la labor. Ahora debemos estar en la parte de detrás. Hacemos el aumento en el extremo y vamos a tomar todos y cada uno de los puntos que nos vienen así, de esta manera, hebra de delante. Eso ya sabes que cuando lo giremos nos va a dar el efecto de la trencita que va a marcar toda la parte frontal o pechera de nuestro chal. Y a partir de aquí va a ser repetir, hemos hecho esta trencita de aquí y ahora vamos a repetir la fila de calado, piña, calado. Y después, pues si tú por ejemplo ves que te queda demasiado estrecho, puedes seguir haciendo más vueltas, puedes darle más vueltas, te lo colocas por encima. Esto siempre es un poco a gusto, ¿vale? Pero es repetir otra vez estas filas y así tendríamos la pechera. Fíjate que lo único que he hecho es una fila de puntos altos, una de relieve y luego he vuelto a repetir los puntos
de calado, punto piña, calado. ¿Que quieres hacerlo más ancho en la parte de delante? Pues le das más vueltas. Vamos a hacer ahora las mangas porque es lo mismo. La manga va a ser hacer la parte 1 y la parte final de las bolitas, pero vamos a trabajar en redondo para no hacer costuras. Entonces lo primero que tienes que hacer es saber dónde van a ir tus mangas y para eso te tienes que probar el chal, no hay otra. Te lo colocas centrado y colocas tus brazos en la amplitud en la que tú quieras y vas a colocar unos marcadores y te lo vas a probar. Entonces yo lo que hago es contar. Por ejemplo, yo aquí he dejado 10 bolitas desde el pico hasta donde empiezo mi manga y aquí pues dejaré las mismas. Coges un marcador o un hilito y te lo pruebas, porque no tienes por qué dejar 10, puedes dejar más o menos si quieres tu manga más ancha, si la quieres más arriba, eso es probártelo. Lo que sí que tienes que hacer es contar cuántas bolitas has dejado a un lado para dejar las mismas en el otro y cuántas bolitas has dejado desde el extremo hasta la manga. Tiene que ser evidentemente igual lo que hagas en una manga que en otra. ¿Y las mangas cómo las vamos a hacer? Las vamos a hacer repitiendo la parte 1 de nuestro chal, nuestra famosa parte 1, y la parte de las bolitas, es decir, la última que hemos hecho. Es muy fácil, es volver a hacer la parte 1 y en este caso yo ya trabajo con las 2 hebras, por lo cual, como te he dicho, aquí ya utilizo una aguja de 4 porque me es más cómodo. Donde yo he decidido hacer el cierre, ahí, donde tengo mi marcador porque ahí me gusta a mí mi altura de manga, cojo con las 2 hebras y fíjate que estoy haciendo puntos altos por fuera. Es decir, ¿qué quiere decir por fuera? Que las bolitas miran hacia mí. Y como cuando trabajo un jersey, estoy haciendo la sisa, esto hacia mí, en circular. Voy haciendo un punto alto en cada punto. Y aquí cuenta tus puntos. Cuando llegas al final, cierras en punto raso y ya tienes cerrada la sisa de la manga de tu chal. ¿Por qué cuenta los puntos? Pues porque vas a tener que hacer otra manga y lo bonito normalmente es que las 2 mangas sean iguales. Entonces, fíjate, estamos haciendo la parte 1, ahora empezaríamos la parte 1, que sabes que la primera fila de la parte 1 es puntos a relieve, pero lo único que diferencia de cuando hacemos el chal es que aquí giramos la labor, es decir, en una de las filas trabajamos desde dentro, esta fila número 1 estoy trabajando desde dentro, cierro a punto deslizado, levanto 3 cadenas y giro mi labor. Es lo mismo que cuando giro la labor cuando estoy haciendo el chal, pero ahora lo único que hay que hacer es trabajar una fila desde fuera, que es donde tengo las bolitas, y una desde dentro. Y voy siguiendo la pauta de mi parte 1. La parte 1 ahora me tocaría hacer puntos altos, pues lo mismo, hago punto alto en cada punto. Cuando llego al final cierro, ¿ves? Una fila de puntos altos, aquí es donde he empezado a hacer la fila de relieve, una fila de puntos altos, 2 filas de puntos altos, luego la de calado, piña, calado y las filas de puntos altos y vuelvo a cerrar. Tienes que ir a la parte 1 si no te queda claro y la única diferencia es que vamos girando. Una fila la trabajo por dentro, otra fila la trabajo por fuera, una fila la trabajo por dentro y otra por fuera y siempre cierro a punto de deslizado. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, ahora estoy trabajando por dentro. Sigue la secuencia de la parte 1. Lo único que trabajamos por dentro, por fuera. Siempre en el centro deslizo, giro mi labor y sigo con la secuencia. ¿Ves? Por ejemplo, ahora, igual que cuando hacíamos el chal, la parte del enrejado quedaba delante y la de las piñas detrás, pues ahora el detrás será el por dentro, ¿vale? Es decir, en esta parte 1 en la que hacíamos las piñas, siempre las hemos hecho en la parte de detrás. Nuestro detrás ahora será el por dentro de la manga. De esta forma no hacemos costuras. Y lo único que hay que hacer es siempre cerrar a punto raso. Ahora estaríamos en la siguiente fila en la que en el chal trabajábamos por delante, pues aquí también trabajamos por delante y siempre cerramos a punto raso las vueltas. Y así haríamos la parte 1. ¿Que quieres dejar la manga más corta? Pues no sé, eso ya es un poco a gusto de cada una porque hay gente que le gusta las mangas anchas, hay gente que no les gusta, ¿vale? Pero fíjate que lo único que estoy haciendo es hacer la parte 1 en la que trabajo una fila por delante y otra por detrás y cierro a punto deslizado. Una vez tengo hecha mi parte 1,
ahora voy a hacer la parte de las bolitas intercaladas, nuestras piñas intercaladas famosas, ¿vale? Esta es la parte 1. He acabado haciendo, girando siempre la labor de un lado a otro, he acabado haciendo la parte de la trencita que queda en relieve, o sea que estaría por la parte de dentro. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hemos hecho al final del chal, pero aquí es más sencillo porque en realidad no vamos a hacer aumentos. En el otro caso sí que teníamos que hacer aumentos, por lo tanto teníamos que ir intercalando. En este caso no tenemos que hacer aumentos. Entonces lo que hago es la fila de enrejado, la fila de punto piña y la fila de enrejado, que ya te lo sabes de memoria. Y siempre, la fila de punto piña siempre es por detrás, en este caso en la manga será por dentro, ¿vale? Intercalo. En esta fila de puntos piña no hice piña, pues aquí sí la voy a hacer, ¿vale? Es lo mismo que hicimos al final del chal. Mira, Joy ha querido venir a saludar, pero en este caso es más sencillo porque como estamos trabajando simplemente delante y detrás y no estamos haciendo aumentos, pues lo único que tenemos que vigilar es que intercalemos bien nuestros puntos. Aquí no hice piña, pues aquí me va a tocar hacer piña. Las piñas siempre iban, acuérdate, en la parte de detrás, por tanto las piñas en este caso en la manga irán en la parte interna de la manga. Y el relieve por la parte de delante. Hola Joy. Si quieres puedes hacerle un puño elástico, porque eso hay gente que le molesta las mangas anchas. ¿Vale? Pero es lo mismo que hemos hecho en el final del chal, pero más sencillo todavía. Lo único que hay que fijarse es que cuando hacemos la fila de piñas, que es siempre por dentro, por la parte interna de nuestra manga, intercalar para que no nos queden en el mismo lugar, cerrar a punto raso y la parte de las piñas siempre va por dentro de la manga y luego la siguiente fila en la que hacemos el realce será en la parte de fuera. He acabado haciendo una fila de relieve y así he terminado, pero como te digo puedes hacerle un punto elástico, lo que más te guste, porque cada una, ¿verdad? Tenemos nuestros gustos y hay quien les gusta las mangas más cerradas o menos cerradas. Es un chal súper bonito, espero que lo disfrutes, que lo vayas a hacer y que me lo enseñes por Instagram. Tenemos una comunidad muy bonita en Instagram, nos lo pasamos súper bien, somos un club bueno, somos gente muy divertida. Te espero en Instagram, que te lo vas a pasar súper bien con nosotras. Gracias y hasta pronto.